te acuerdas de esa persona, ya la traes otra vez a tu presente. Claro. Entonces sigue estando. Entonces yo siento que un duelo ni siquiera por muerte tiene una fecha de caducidad. Va a seguir hasta que tú te mueras también. ¿Qué nos puedes recomendar tú y decir, mira, a lo mejor no es una receta perfecta, pero evita hacer esto, evita decir esto y trata de hacer esto, decir lo otro? Bienvenidos a un episodio más. Hoy quiero abrir un tema que creo que todos vamos a atravesar en algún punto de nuestras vidas, que es el duelo. Y aunque muchas veces en este mundo del wellness, del bienestar, la verdad es que todo se ve como color de rosa, desde una mirada optimista, pues también hay veces donde hay cosas que nos duelen, hay momentos difíciles que tenemos que atravesar, y por eso quise traer a Meridet Rivera. Ella es psicóloga y tanatóloga para que nos explique mucho más acerca de este tema. Meri, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad estoy muy contenta de que estés aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, Pau. Igual muy emocionada, muy feliz. Cuando me invitaste dije, ¡ay, qué padre! Yo quiero estar ahí contigo compartiendo un sueño y un proyecto tuyo que a mí también me emociona muchísimo. Qué hermosa. Muchísimas gracias. Quiero para empezar que nos puedas poner como en una base para todas las personas, ¿qué es este mundo de la tanatología? Porque si bien ya se menciona más, creo que no sabemos bien qué es o qué abarca y qué puntos toca. Mira, la tanatología básicamente, como en palabras muy simples, es el acompañamiento en cualquier tipo de pérdida que vivas, ¿no? Muchas veces creemos que solamente se llevan procesos de duelo cuando perdemos a una persona, a un ser querido, ¿no? En la muerte. Sin embargo, hay otros procesos como la pérdida de un sueño, la pérdida de una casa, de un trabajo, que a lo mejor también conllevan este proceso, y entonces en tanatología lo que hacemos es acompañar. Hay diferentes tipos también de intervenciones, ¿no? Los tanatólogos como tal, que no tienen formación en psicología, pues literal solamente acompañan, ¿no? Ya si tienes formación en psicología o si eres psicoterapeuta ya puedes hacer una intervención. Pero la realidad es que en tanatología como tal es estar contigo en ese momento, en ese momento en el que tu mundo se desborona, en donde a lo mejor necesitas echar a andar ciertas herramientas o crear nuevas herramientas para adaptarte a esto, y pues ahí vamos como contigo, ¿no? Acompañándote en el proceso. Y en este mundo que tú entraste de tanatología, ¿cómo es que llegas a este mundo? Porque yo creo que muchas veces lo que pasa es que nos interesan cosas que son afines a parte de nuestra historia, ¿no? ¿Tiene algo que ver con tu historia que de repente hayas decidido buscar la psicología y la tanatología? Todo tiene que ver. Yo antes de ser psicóloga no creía en los psicólogos, ¿no? Yo crecí con estas creencias de que los psicólogos no sirven para nada, que los psicólogos están más locos que uno, ¿no? Ya sabes, estas creencias adquiridas de casa. Y la verdad es que nunca necesité ningún tipo de intervención, ni psicólogo, ni nada en toda mi vida. ¿O creíste que...? O creí que no necesitaba. Sí, ahorita me doy cuenta que desde los 15, yo creo. Y entonces, cuando muere mi mamá, me doy cuenta que algo está pasando que no puedo sola. Algo está pasando que mi red de apoyo no está siendo mi red de apoyo, y que yo, en lugar de ir poco a poco sintiéndome mejor, cada vez iba como más en picada. Y un día dije, ya no puedo sola, ¿no? Y entonces empiezo a ir, primero fui con un tanatólogo y después fui con una psicóloga, y empecé como este proceso. Y me puse a leer mucho también. Me puse a leer muchos libros sobre muerte, Elizabeth Kubler-Ross, Jorge Bucay. Y un día, así leyendo literal a Jorge Bucay, o sea, no sé, iba en una página X, me llegó así como ese airecito de La Rosa de Guadalupe. Ajá. Y dije, quiero estudiar psicología. Yo ahora quiero acompañar a las personas que sienten que no pueden, que sienten que su mundo está tronadísimo, y quiero ser yo esa persona que las acompañe en eso. Okay. O sea, cuando empezaste con estos psicólogos y demás, ¿sí sentiste algún cambio, alguna diferencia? Sí. O sea, por lo tanto, ¿qué hiciste después? Sí vi un cambio. O sea, el solo hecho del acompañamiento, ¿sabes? Porque la verdad es que el trabajo sabemos que lo hace el paciente o el cliente o el consultante, ¿no? El trabajo lo hacen esas personas, pero el hecho de sentir ese acompañamiento, de esa guía, de esa comprensión, de esa mirada desde no juzgar lo que estás sintiendo, la verdad es que sí me sirvió mucho. Y me di cuenta también de otras cosas, ¿no? Porque luego suele que vas a terapia por una cosa y resulta que tienes todo un trasfondo ahí que trabajar, ¿no?
Entonces ahí es cuando decido y empiezo a estudiar psicología, y en la carrera como tal empiezo mucho a seguir con el tema de la tanatología, y dije, independientemente de la especialidad que haga, de cognitivo-conductual o psicoanálisis, lo que sea, mi enfoque quiero que sea respecto a la tanatología. También mucho como en honor a mi mamá, ¿sabes? O sea, como de poder a través de la muerte de mi mamá trascenderlo de una manera en la que yo también acompañe estos procesos. Y ahorita dices como esta parte, y hasta le pones énfasis, ¿no? En no sentirte juzgada, el no juicio. ¿Tú sentiste que estuviste juzgada en tu proceso? Sí, totalmente. Mira, todos en los que estábamos inmiscuidos en el proceso, pues claro que estábamos en duelo, ¿no? Y a lo mejor yo también juzgué a muchas personas. Yo no entendía cómo mi hermana estaba llevando su proceso. Yo decía, ¿por qué estás haciendo esto, no? ¿En qué momento te cabe? O mi papá. Y obviamente yo sí me sumergí en una tristeza muy profunda, y sí paré un poco como que mi vida, y me sentía que la gente era como de, es que esta mujer, ¿qué le está pasando? ¿No? O sea, ya no sonríe, ya no está viviendo, va de mal en peor, etcétera. Y esa falta de comprensión, en lugar de ayudarme como a salir un poquito más a flote, me aislaba más y hacía que yo me hundiera más. Entonces sí me sentía muy juzgada también. Ya sabes, típicas frases que luego te dicen de que échale ganas, ya supéralo, ya pasó tanto tiempo. Y era como una presión muy grande que yo sentía, y que sí me costó bastante trabajo, y que a lo mejor si hubiera tenido desde el inicio este apapachito, a lo mejor no es que hubiera sido más fácil o menos doloroso, pero sí un poquito más ligero, ¿sabes? Ok. Y ahora con todo esto que sabes y a todo el trabajo que has hecho en ti, y a lo mejor todo lo que has compartido con otras personas, si voltearas a ver a esa versión tuya de antes que le estaba pasando mal, que no sabía qué hacer, que no tenía las herramientas, ¿qué le pudieras decir en este momento a esa versión tuya? Que sea también muy compasiva con ella misma, porque así como la gente, yo sentía esa mirada juzgadora, yo también me juzgaba mucho. Yo llegó un momento en el que si de repente sonreía, yo decía, no puede ser, no puedo estar sonriendo, mi mamá se murió, ¿no? O cómo voy a volver a ser feliz si mi mamá, la persona más importante en mi vida, se murió. O sea, no hay manera, ¿no? Entonces fui muy dura también yo conmigo misma. ¿Qué le diría? Que sea muy compasiva, que respete su proceso, que busque ayuda, y que a lo mejor no se conflictúe con la gente que no la puede entender, porque cada uno está viviendo su proceso. Me peleé con mi hermana, me peleé con mi papá, me peleé con mi esposo, o sea, con todo el mundo, ¿no? Entonces es como de, pues, darme yo ese espacio para yo vivir lo que tengo que vivir a mi ritmo y a mi tiempo, y no conflictuarme ni conmigo misma ni con las otras personas. Ok. Y entonces ahora que ya sabes todo esto, si vemos como que la tecnología no es nada más entonces la parte de la muerte, ¿qué otras cosas están dentro del mundo de la tanatología? Porque muchas veces, como dices, solo se ve el mundo de, sobre todo cuando se muere un familiar, ¿no? Uh-huh. Y ahí es cuando es válido sentirte mal, sentirte triste, pero parece que hay muchas otras cosas que, pues sí, justo te dicen estas frases como ya sale adelante rápido, pero hay muchos temas donde quizás no se le permite a la persona sentir este dolor o este duelo, o no se le pone como la etiqueta de duelo porque parece que si no es muerte, entonces no vale sentir. Sí, está como invisibilizado, ¿no? Cualquier pérdida. O sea, si me dices como un contexto, todo lo que conlleve una pérdida que para ti sea significativa, uh-huh, va a llevar un proceso de duelo. En mayor o menor medida, que te cambiaste de casa y era la casa de tu infancia y entonces tienes 1000 recuerdos y ya te tienes que ir de ahí, o sea, claro que te va a pegar. A lo mejor un trabajo en el que ya tenías mucho tiempo, a lo mejor una relación de pareja, ¿no? Que luego decimos, ay, no, estoy deprimida o algo. No es que estés deprimida por la ruptura, estás en un proceso de duelo y te estás readaptando a esto. ¿Cómo, te quiero hacer nada más un paréntesis, cómo haces esa diferencia entonces entre el proceso de duelo y estar deprimido, por ejemplo, en ese caso de un duelo con una pareja? Es que la depresión como tal, mira, ahorita usamos mucho nuestro lenguaje como muy al ahí se va, siento yo, porque entonces estoy deprimida por X situación o tengo ansiedad por cierta situación, cuando sabemos que la depresión y la ansiedad tienen sus matices y sus criterios para que realmente sea diagnosticado, por ejemplo, una persona así. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Para empezar, si es que tuviste una pérdida como tal y estás triste y te sientes mal por eso, pues está como ligado, ¿no? O sea, no,
La depresión a veces puede llegar a ser de la nada, ¿no? A lo mejor de repente me empiezo a sentir triste, pero no hay un factor. Pero aquí sí hay un factor, sucedió algo, una ruptura amorosa, en este caso, ¿no? Otra cosa es que a lo mejor está ligado mucho a que en ese momento todo gira alrededor de esa persona o de esa situación. Y en una depresión a lo mejor ni siquiera tienes un motivo claro o no ha pasado algo significativo o ni siquiera sabes por qué te sientes así, pero te sientes así. Falta de esperanza, el futuro lo ves como más gris y acá está muy centrado en lo que estás viviendo. Ahora, en el duelo vives como diferentes emociones y vas y vienes entre estoy enojada, pero estoy triste, pero estoy ahorita decepcionada y en el proceso de la depresión es mucha más como desesperanza, como sí, la tristeza, el llanto, la nostalgia. A veces hay disfraces, ¿no? Hay gente que puede estar deprimida y está sonriendo, claro. Pero bueno, son como hay diferentes matices que puede tener también una depresión. Ok, entonces ya hablamos como de la casa, de la pareja, una familiar que murió. ¿Qué otros duelos podemos estar viendo? Un sueño que no pudiste cumplir o alguna expectativa de vida. Oye, ¿sabes qué? Yo soñaba y deseaba con estudiar cierta carrera y resulta que por X o Y motivo no se dio, no se pudo y eso me puede conllevar un proceso de duelo. La maternidad. Ok, tenías la ilusión de ser mamá y querías hacerlo y resulta que no puedes o no se da por lo que sea, conlleva un proceso de duelo, o quería hacerlo, lo tienes y eso también es un proceso de duelo porque sí, es un cambio, es la pérdida ya de a lo mejor tu libertad como era o de tu vida como era antes de tener a tu bebé. Como esa identidad de que pasa muchísimo. Yo Exacto. Tengo muchas amigas que para ellas es como soy otra. Y tuve que dejar mis sueños, tuve que dejar mi trabajo, mi parte profesional de alguna forma se quedó a un lado. Y entonces ahora, como ¿quién soy? ¿Quién Exacto. Soy si no soy mamá? Sí, a mí incluso el cuerpo, ¿no? También, tu cuerpo cambia. En el tema ahorita hablando de la maternidad. Y no solo de la maternidad, en nuestras etapas de la vida. Yo no tengo el mismo cuerpo que tenía cuando tenía 15 años o 20 o 30, ¿no? Y a veces ni nos damos cuenta, pero sí. El subir o el bajar de peso también conlleva un proceso. Entonces... Todo cambio que conlleve cierta pérdida, pues ahí se va a ver reflejado, ¿no? El duelo. Sí, ahorita me viene a la mente mucho, hace unos 2 años, que me diagnosticaron SOP. Para mí fue un duelo que yo dije, ¿qué me está pasando? Sí. O sea, mi salud, que al final del día ahorita no lo veo como algo grave, pero en ese momento, o sea, se movía el mundo muchísimo para mí porque era como... O sea, ¿ahora qué tengo que hacer con esto, no? Entonces sí, o sea, incluso como mi salud en 2-3 ocasiones cuando he estado como que muy mal, ahora que me lastimé el pie, que no pude como estar corriendo haciendo mi vida, era como ese duelo de... Estoy como nostálgica de mi cuerpo atlético, de mi cuerpo con salud completamente. Oye, pues ya es otro, la pérdida de la salud. Sí. O sea, es un proceso de duelo. A las personas que, por ejemplo, les tienen que amputar una extremidad, claro. Conlleva un duelo. O sea, es que hay un mundo impresionante sí. De cosas que nos pasan y que damos por hecho y que no les ponemos el foco y el ojo, que esto me va a llevar un proceso que tengo que mirar y que tengo que vivir para poder como trascenderlo e integrarlo, ¿no? Sí, como que parece que si no es tan grande, entonces no necesito darle la atención o... como si no mereciera la pena hacer todo el proceso Exacto. Con esto, ¿no? Que creo que es parte importante de lo que esta conversación quiero que sea, que podamos darle luz a esos duelos que a veces no nos permitimos o la sociedad a lo mejor no está acostumbrada a darle un poquito más de luz de está bien si te tomas tu tiempo, está bien si tienes que atravesar un proceso y no tienes que estar completamente bien. Como por ejemplo las mamás que pierden a sus hijos en el vientre, que tienen un mes y es como de, pero ¿por qué lloras? O sea, pues te puedes volver a embarazar o no lo conocías, ¿no? Y entonces es un duelo no reconocido, son como duelos no reconocidos ante la sociedad. Y eso lo que hace es que la gente, en lugar de sentirse pues acompañado, como te decía al inicio, pues todavía como que reprimes más y eso agrava un poco las situaciones porque lo vives muy en silencio, lo vives con vergüenza, lo vives con culpa y al final del día pues eso pues te va a traer estragos, ¿no? De alguna u otra manera. Y menciono mucho el tema de la perfección en el podcast y me viene mucho a la mente que
por ejemplo, estamos muy acostumbrados a la perfección en todo, ¿no? Como meditar perfecto. Siempre me pasa mucho de que es que no sé meditar, es que no lo estoy haciendo bien. Y así pasa creo que con muchos temas alrededor del bienestar, como el ejercicio perfecto, la comida perfecta, la alimentación, la salud. O sea, como que todo tiene que tener un cuadrito establecido donde tienes que encajar y si no está mal. ¿Hay alguna etiqueta alrededor del duelo que digas así? O a lo mejor en teoría, porque me imagino como toda esa parte de la psicología es como, este es el duelo, así son los pasos, esto es lo que tiene que pasar, porque así me lo enseñaron, o no hay como un duelo perfecto en el mundo teórico. Mira, antes te digo, todavía yo creo que unos años nos hablábamos y te enseñan las 5 etapas del duelo, ¿no? Y estas 5 etapas del duelo, o sea, se vinieron manejando y todos los tanatólogos y todo era como de vas a vivir estas 5 etapas y chalala, ¿no? Hoy en día la realidad es que los procesos de duelo son únicos y personales. No tienes por qué vivir todas esas etapas del duelo. No tienes, yo siempre hago énfasis, o sea, a lo mejor en tu duelo nunca estuviste enojada. Y está bien, pero ¿Nos puedes resumir esas 5 etapas para entender más o menos cómo se ve? Como en orden, ¿no? Okay. Es la negación, negociación, ira, depresión y aceptación. Okay. Pero el tema es que justo no hay un orden correcto. Hay gente que puede vivirlas todas, hay gente que puede no vivir todas, hay gente que puede brincar en una y otra, y hay gente que a lo mejor se lo pudiera llevar lineal, pero no hay como un ABC de cómo tienes que manejarlo. Se ha hablado mucho justo ahorita de eso y hay nuevos modelos que te dicen, bueno, o sea, las etapas del duelo, padrísimo, muy bien. Ni siquiera estaban destinadas para eso. O sea, Elizabeth Kubler-Ross no lo hizo para el doliente, lo hizo para la persona que estaba en el proceso de morir. Okay. O sea, ella todo su estudio se concentró en quien estaba en ese proceso de la muerte. Pero alguien dijo, está súper interesante, entonces aplica también para quienes nos quedamos aquí y entonces son las etapas que se tienen que vivir. O sea, si alguien ahorita se mete a internet que estaba viviendo un duelo y dice, ¿en qué etapa soy? Incorrecto. O sea, sí, nada que ver, no le hagas caso como a esa teoría. No, porque no es algo que tengas a fuerza que pasar. O sea, sí nos lo han enseñado mucho y es referente, a ver si es referente Elizabeth Kubler-Ross porque pues es una pionera en todo este rollo, pero la realidad es que no tiene que ser así. Y también te digo, ahorita ya hay otros modelos, ya hay otras teorías, entonces yo a mí lo que me gusta es como ver a la persona, ver en qué momento está de su proceso de duelo, ver qué características tiene, en qué cree, en qué no cree y con base en eso como es un traje a la medida, ¿no? Okay. Va a depender también el duelo de muchas cosas, las variables de la pérdida, qué edad tenías tú, qué edad tenía, fue una muerte esperada, fue una muerte traumática, te pudiste despedir, no te pudiste despedir, la relación que tenías con esa persona, etcétera, ¿no? Entonces sí, va a depender de muchas cosas, por eso no hay una teoría o una ABC que nos diga, mira, vas a vivir exactamente todo. Pero hay algunos elementos como puntuales donde tú percibas como que ya estás atravesando el duelo o no hay nada en específico. De que ya vas para mejor, por así decirlo. Sí. Pues mira, yo creo lo siguiente, que si tú en tu proceso de duelo vas cada día sintiendo que vuelves como a volver a vivir de alguna manera sin estar sobreviviendo, poco a poco alineándote a eso, es que vas como encaminado a un proceso natural. Yo creo que yo resumiría un duelo natural en el ir y venir, es decir, yo hoy estoy sintiendo el dolor de la pérdida y me la estoy pasando muy mal y hoy ha sido un día muy malo y muy triste, pero también estoy trabajando, pero también estoy haciendo mis actividades, pero también estoy en el gimnasio, pero también me estoy alimentando, ¿sabes? Y entonces a lo mejor después otra vez estoy triste y voy y vengo. ¿Y cuál sería para mí como esa parte en la que vas mejorando en tu duelo? Pues que cada vez vayas menos a esa zona en la que estoy triste, en la que estoy llorando, en la que me aíslo, y cada vez retomando un poquito más como tu vida, no sobreviviendo, porque siento que en el duelo, en la etapa inicial o aguda, sí sobrevives, ¿no? O sea, estás como en modo automático. Ya en esta otra etapa ya vuelves a vivir, vuelves a disfrutar, vuelves a estar bien. Un indicador de que algo está mal y que a lo mejor necesita intervención
es que interfiera con tu proceso de vida, ¿no? O sea, que te impida vivir, que no vayas a trabajar, que no hagas la comida, que no te alimentes. Pero me imagino que eso, como algunos días, es normal que estés así, ¿no? Sí. O sea, ya después, si continúa, no sé si hay un tiempo definido, un aproximado. Pues yo más bien creo que es eso de ir y venir. O sea, si voy y vengo y estoy 3 días súper triste, pero luego ya hago mis cosas y luego otra vez voy y vengo, yo creo que ahí diría, bueno, y que cada vez sea menos estar yendo hacia la tristeza y como tal lo profundo del duelo. Pero si me quedo ahí 15 días... 3 semanas, 1 mes, 2 meses y no salgo de ese momento, pues a lo mejor ahí sí habría que ver qué está sucediendo, ¿no? Que va a depender mucho de lo que te decía, de las variables de la pérdida, ¿no? Que está pasando. Entonces, en esos momentos, por ejemplo, ¿pudiera ser como una señal para buscar ayuda a alguien más, un terapeuta o un psicólogo? Sí. Psiquiatra, me imagino, también puede ser, porque siento que muchos de los duelos a lo mejor sí los puedes atravesar solo, pero a lo mejor también habrá un punto donde ya necesites alguna herramienta mucho más profunda. Sí, yo creo que ya cuando interfiere en tu vida en un tiempo prolongado y no tienes esas herramientas para empezar como a hacer pequeñas cosas, porque a ver, hay una frase, ¿no? Que échale ganas, que todo el mundo te dice en el duelo. A ver, desde que te paras de la cama, sabiendo que tu mamá, tu papá, tu hijo o quien sea falleció o tienes una pérdida muy significativa, desde que te paras de la cama ya le estás echando ganas, ¿no? Entonces échale ganas está como de esas frases que no deberíamos decir en el proceso de duelo. Entonces yo hago mi vida y empiezo a hacer mi vida, pero voy a conectar con esos momentos. ¿Cuándo necesito buscar ayuda? Cuando ya está pasando el tiempo, yo en lugar de ir con unos piquitos de mejora o con algunos momentos más o menos que me siento bien, estoy igual, estoy estancadísima y ya pasaron semanas, meses, o voy todavía peor, ¿no? Entonces ahí sí podríamos ver. Ahora, ¿qué es importante también? Que la gente que está a tu alrededor también se dé cuenta de si es momento o no, porque a lo mejor tú estás tan absorto en tu dolor que no te das cuenta que vas a necesitar ayuda y lo ves muy normal. Oye, pero ya pasaron 6 meses y no sales de tu casa, no comes, ya adelgazaste, dejaste tu trabajo, no te estás cuidando, etcétera. Ah, bueno, a lo mejor ahí ya hay que... Ajá. Okay. Pero va a depender mucho de qué tanto vas y vienes en estas 2 etapas que te digo. Bien, traigo algunas de estas frases, mitos, ideas que me gustaría que nos expliques y qué piensa la tanatología, qué piensas tú de estos elementos. ¿Te late? Ok. Si no lloras, no estás haciendo bien tu duelo. O sea, tienes que llorar a fuerza porque si no, la verdad es que no quisiste a esa persona o estás reprimiendo quizás todas tus emociones. ¿Qué pasa con eso? A ver, el llanto es importante y es a lo mejor en algunos procesos necesario porque es como una limpiecita interna, pero no es que a fuerza tengas que llorar. Hay personas que no está dentro de su bagaje emocional el llanto, ¿no? Entonces, si no lloras, no significa que no quieres a la persona, y si lloras mucho tampoco significa que es porque la amabas más que otras personas, ¿no? Es si tú lo crees y lo sientes necesario, adelante, pero si no, no pasa nada. Sí, salirte de esta idea de que justo así se ve querer a alguien. Creo que son ideas que también tenemos, ¿no? Como si le quieres a la persona, entonces vas a llorar. Si quieres a la persona, vas a hacer tal o tal cosa. Y si no la quisiste... Sí, yo creo que a mí me pasó eso porque era una de mis tantas malas creencias erróneas. Aparte que tenía una relación muy mala con la muerte en general, pero yo decía, o sea, la gente sabe que yo amaba a mi mamá. Tengo que llorar. Tengo que llorar muchísimo y tengo que estar muy triste, o sea, porque la gente sabe que yo la amo y si estoy feliz van a decir, ¿no que la querías mucho? ¿No? Sí. Entonces hubo una temporada en la que sí lloraba demasiado, ¿no? Pero va a depender, te digo, de cada persona. Yo sigo llorando por mi mamá, ¿no? Y yo creo que no voy a dejar de llorar, pero no lloro todos los días. Pero no lloro con ese dolor de la muerte como tal, es más como de nostalgia, como de extrañarla en algunos momentos importantes, ¿no? Pero al final del día, porque yo soy así, ¿no? Pero si hay alguien que la extraña y la recuerda de una manera a la persona que falleció y que no le necesite derramar lágrimas, pues también está bien. Ok, bien. Ahora, hay un tema también que creo que es importante, que es hablar de la culpa, de muchas veces como que hay esta culpa cuando alguien fallece, sobre todo. ¿Qué piensas de esto?
Híjole, yo creo que esa sí está casi que en el 99% de los casos, pero son culpas que muchas veces no tienen fundamento, o sea, no son racionales. Ok. ¿No? La mayoría no tienen razón de ser, es algo que no hubieras tú podido hacer absolutamente nada, pero mucha gente sí siente culpa. Es que cómo no me di cuenta que le dolía el dedo del pie, ¿no? Y que a raíz de eso le pasó, ¿no? O cómo no me di cuenta que a lo mejor había pensado en esto y no me di cuenta que estaba enferma de otra cosa. O mil cosas, ¿no? Escuchaba mucho como el tema de no estar en los últimos momentos de vida con la persona. También. Como mejor estoy porque si no me voy a sentir culpable también porque no estoy ahí. O no me despedí porque no pude, porque lo que sea, y entonces me siento también culpable por ¿Y eso. qué pueden, si hay una persona que está como en ese punto, se quedó con esa emoción, qué pudiera hacer? Porque me imagino que tienes que resignificar todo eso. ¿Cómo? Pues es eso, realmente cuestionarte si pudieras haber hecho algo que hubiera cambiado el desenlace de la situación, ¿no? Sí. Hablamos también mucho de la compasión en este tema, porque la culpa surge a raíz de algo que ya pasó y que tú ya tienes esta información. Tú ya ahorita, con todo lo que ya viviste, ya sabes que hubieras podido actuar de una manera distinta y por eso surge la culpa. Pero en ese momento no tenías idea, ¿no? Claro. Actuaste con lo que sabías en ese momento y con lo que en ese instante de la vida te dio, ¿no? Si estuvo bien o no estuvo bien lo que hiciste o trajo consecuencias o no, esa es otra historia, pero en ese momento pues no podías hacer otra cosa, ¿no? Entonces es primero como sí cuestionarte mucho de, ¿hubiera cambiado realmente algo? O sea, si yo realmente estoy pensando esto, ¿hubiera generado que estuviera aquí esta persona o no? Resignificarlo de una manera en la que tú también, si tienes que perdonarte algo a ti por no haber actuado de la manera que quisieras, pues también trabajarlo desde tu posición en la que estás. Pero yo creo que lo primero es entender que no sabías, ¿no? O sea, Claro. La culpa viene es como retroactiva, viene después de... Sí, el tema de la compasión creo que en toda esta parte de los duelos de todos creo que es súper importante porque tendemos más a caer en lo opuesto, ¿no? En juzgarnos por tantas cosas, que creo que ese punto es súper valioso para todos. Sí, y también cuando estamos en esta etapa del inicio, yo creo que nos centramos mucho en todo lo que pasó en la pérdida, ¿no? Si hablamos específicamente de muerte, de todo lo que se hizo, de lo que no se hizo, de los errores que cometimos, y entonces somos el peor juez que existe, sí. ¿No? Y al inicio es lo único como que logramos recordar, o sea, es como si nuestra psique se protegiera de algo y entonces empieza como solamente tiene ahí un sesgo de memoria. Ya conforme pasa el tiempo, también, por ejemplo, una de las características padres es que si tú ya empiezas a recordar a tu familiar, ya no desde ese evento, sino desde los recuerdos, lo que compartiste, si ya puedes sonreír y todo, también es como una señal de que vamos por buen camino, ¿no? Pero por eso la compasión debe de ser como parte fundamental de un proceso de duelo. Va, buenísimo. Y otra de esas frases o ideas que se tiene es que superar, o sea, el duelo es olvidar, que tienes que olvidar, o qué pasa con esta parte del olvido hacia esa persona que a lo mejor falleció, la tengo presente, la recuerdo, no hablo de ella, no, mejor hago como que si no hubiera pasado. A ver, el duelo por muerte, yo, afirmo que no se supera. Okay. O sea, un duelo por muerte no lo vas a superar nunca, justo porque la palabra superar trae ahí como un mensaje oculto, subliminal, implícito de que si ya lo superaste es porque ya no te importa, porque ya te olvidaste, porque ya no te acuerdas, porque ya es agua pasada, ¿no? Y eso no sucede en el proceso de duelo por muerte, porque nunca se te va a olvidar tu mamá, porque nunca vas a dejar a lo mejor de sentir ciertos momentos de nostalgia en diferentes etapas de tu vida. Y nunca va a ser como de que, ay, no, pues ya, no me acuerdo de ella, ya pasaron 20 años. No, eso no pasa. Se pueden superar duelos, por ejemplo, una relación de pareja, ¿no? Sí pueden pasar 10 años y ni me acuerdo del tipo, sí, ya lo puedo ver y cero me importa, no me genera ningún tipo de emoción, ni bonita, ni no tan bonita, nada. Pero el de muerte no hay manera de que lo pueda superar. O sea, hay sí eso de... esas frases, ¿no? Que te dicen, es que ya pasaron 6 meses, ya deberías de superarlo. Sí. Es que, ¿qué crees? No lo voy a superar nunca porque es una muerte importante en mi vida y no hay manera. Y eso ahorita que mencionas de la muerte, por ejemplo, ¿tiene que ver con la parte de los tipos de duelos que existen o algo así mencionaste al inicio?
los tipos de duelo de por qué hacemos duelos, por ejemplo, de lo de la expectativa, los sueños. Que hay como un duelo, por ejemplo, el duelo no reconocido. Ya. Pues es que el duelo como tal tiene varias aristas y desde dónde lo vas a manejar, ¿no? Está el duelo patológico, que ya es el duelo que requiere una atención no solamente tanatológica, sino ya una intervención psicológica o psiquiátrica, el duelo no reconocido o invisibilizado, el duelo congelado, ¿no? Este tipo de duelo en el que, por ejemplo, no sé, se te murió tu esposo y entonces tienes hijos chiquitos. ¿Y qué te pones a hacer? Todo para sacar adelante a tu hijo chiquito porque no tienes otros medios, porque tienes que trabajar, y no conectas con ese dolor y resulta que a lo mejor a los 10 años aflora el duelo duelos que, por ejemplo, son consecutivos, ¿no? O sea, tuviste varias pérdidas y entonces tengo duelo tras duelo, tras duelo, tras duelo. También eso puede pasar. Pero dentro del duelo en específico de la muerte, creo que no se supera en particular por el tipo ¿no? O sea, una muerte no la vas a olvidar nunca. Y en cambio lo que te decía, la pareja sí, que te cambiaste de casa, pues ya lo superé, ¿no? El que el trabajo ya tengo uno mejor, etcétera. Pero en este tema de perder a alguien querido, pues ahí va a estar siempre. Sí, es constante. Ok. Y la parte de las emociones, de pronto hay como emociones de enojo, de ira, de ansiedad que vienen con tristeza, pero son como ambivalentes. O sea, ¿cómo es posible que sí quiero muchísimo a esta persona que a lo mejor murió o fue esta pareja que tuve y la extraño, hay tristeza, pero también al mismo tiempo hay enojo? Creo que a veces puede confundir a las personas el sentir tantas emociones diferentes. Y sobre todo si hay una muerte de por medio, como ¿cómo voy a estar enojada con una persona, no? Fíjate que creo que este tema de las emociones que estemos viviendo una y otra, yo creo que nos ayuda, porque si nos sumergimos en una sola emoción, yo creo que nos volvemos locos, ¿sabes? O sea, si yo me sumerjo solo en la tristeza, o solo en el enojo, o solo en la frustración, o solo en la culpa, es como de irte hundiendo y hundiendo. Por eso yo creo que brincamos entre una y otra. El enojo suele surgir mucho a veces hacia ti, hacia la persona que murió, hacia lo que creas, ¿no? Si crees en Dios va a ser hacia Dios, hacia el doctor que no pudo haber hecho lo que tuvo que haber hecho, etcétera. O sea, como que siempre es como, yo lo siento como mecanismos de defensa, el andar brincando entre emociones, porque sumergirte en una sola es muy pesado, es muy complejo y creo que son justo los duelos que tardan más como en avanzar o en sanar, por así decirlo, o que vuelvas a adaptarte a la realidad. Ok, o sea, entiendo que al final del día lo que queremos no es buscar una línea recta, ¿no? O sea, es darte chance que si eso pasa, que es muy raro que pase, me imagino, pues así será, pero que no te forces tú a tener que estar bien y mañana un poquito mejor y mañana 2% mejor y gradualmente hasta llegar a un 100%, ¿no? O sea, como permítete que así como la vida, o sea, son ondas, sube, baja, como como late el corazón, subidas y bajadas constantes también, o sea, es lo más sano que puedes tener. Es que así lo vas a vivir. O sea, no dudo que haya gente que empieza aquí y va y súper bien y qué padre, ¿no? Sus herramientas emocionales y todo excelente, pero hablando de la realidad de la mayoría de las personas, oscilamos entre hoy estoy bien y mañana estoy mal y pasado estoy más o menos y el otro día estoy fatal y no me quiero levantar de la cama, pero luego tengo un muy buen día y así voy. Y eso está perfectamente bien. Eso está perfecto. Eso es lo mejor que puedes estar Yo creo que sí, ¿no? o sea, el hecho de que vayas oscilando entre estas etapas o momentos te va a ayudar a poco ir avanzando en tu proceso. Ahora, te decía, no hay una fecha límite, ¿no? Si alguien en 6 meses ya siente que ya readaptó su vida, porque a ver, el duelo es un proceso único, natural, necesario que vivimos después de una pérdida. Y el objetivo de vivir ese duelo es readaptarnos a una nueva realidad en donde aquello que perdimos ya no está, ¿no? En donde tenemos que reorganizar nuestra vida interna y externa a lo que está sucediendo ahorita. Y este bagaje de emociones que van y vienen, o estas actividades que te decía de hoy estoy en este momento de tristeza y mañana estoy haciendo mi vida con regularidad, me van a ayudar
a ir avanzando en ese momento. Estaba pensando hoy en la mañana y dije, el duelo por muerte tendrá un fin. Y la verdad es que me quedé pensando, dije, yo creo que cuando tú echas a andar el proceso de duelo por una muerte, yo creo que ya no hay un final, un retorno. No es como que ya superé mi duelo o ya terminó mi duelo. No, porque quien murió en el pasado, cuando tú te acuerdas de esa persona, ya la traes otra vez a tu presente. Claro. Entonces sigue estando. Entonces yo siento que un duelo ni siquiera por muerte tiene una fecha de caducidad. Va a seguir hasta que tú te mueras también. Sí. Oye, y hablando ahorita de herramientas que mencionabas, quiero que hablemos de dos grupos de personas, ¿no? Las personas que se quedan con ese duelo y las personas que están acompañando duelos, porque muchas veces pasa que no sabemos qué hacer. Pero primero, centrémonos en si tú estás en ese duelo, ¿qué herramientas, o sea, la mano, podemos tener nosotros para atravesar diferentes tipos de duelo? O a lo mejor, en general, ¿cuáles son estas cosas que podemos empezar a hacer que nos van a facilitar el proceso? Si bien no queremos que sea una línea perfecta, pero que nos va a ayudar a que todo sea mejor, a lo mejor alguna especie de ritual o no sé cómo se pueda manejar esto. Pues mira, va a depender de cada persona, porque si yo te digo a ti, oye, Pau, escríbele una carta a esa persona y despídete y todo, y entonces que cero me gusta escribir, no me sale, no nada, pues no vamos a lograrlo, ¿no? Por eso es un traje a la medida. Pero algunas cosas que funcionan, la escritura, ¿no? Creo que la escritura por sí ya es terapéutica. El hecho de que estés escribiendo con pluma y no en una tableta o en una computadora todavía potencializa esta sensación. Rituales, encender una vela, tener un altarcito, hacer algún, por ejemplo, ritual de que si todos los lunes nos íbamos a comer a tal lugar, intentar a lo mejor también como que seguir creando ese momento en donde a lo mejor ya no está la persona, pero yo estoy viviendo este momento que era nuestro momento. Como honrar a la persona. Honrar. A lo mejor la pintura, el arte funciona mucho porque aparte ahí es donde expresas muchísimo tus emociones, entonces pintar, escuchar música, cantar, todo lo que tenga que ver mucho como con los sentidos y el arte te van a ayudar como a la sonoterapia, ¿no? O sea, sí. Este tipo de cosas te van a ayudar mucho como a expresar tus emociones, que ese es el tema, que no las reprimamos y que podamos expresarlas a través de algún medio que nos haga sentir pues un poquito menos pesada la situación. O sea, sanar en resumen dirías que este proceso de sanación o de atravesar este camino tiene que ver con expresa lo que estás sintiendo de la forma en la que a ti te funcione, pero busca expresarlo. Exacto. ¿Sí? Yo creo que eso sería como el resumen perfecto de qué podemos hacer. Exprésalo, háblalo con alguien cercano, ¿no? Con alguien con quien tengas confianza o con un terapeuta en caso de que no tengas con quien hacerlo. Muchas veces no hablamos con la gente que está a nuestro alrededor, ni siquiera porque no porque no tengamos confianza, sino porque a lo mejor también están en duelo. Claro. Y luego creemos que si yo te hablo a ti del proceso de duelo que estamos viviendo, empeora las cosas, ¿no? Pero la realidad es que yo creo que también podemos acompañarnos. Si somos dos personas que estamos viviendo el mismo duelo, podemos acompañarnos y a lo mejor yo hoy soy tu soporte y mañana eres tú mi soporte. Pero también las personas externas como tanatólogos o psicólogos pueden ser también de mucha ayuda. Los psicólogos y tanatólogos tienen como la respuesta de qué hacer, pero un familiar que no tiene ni idea, un amigo, porque siempre pasa, creo que nunca he escuchado a alguien decir que realmente sabe qué hacer cuando alguien está sufriendo una pérdida. Siempre es como, es que no sé qué decirle, no sé qué hacer, no sé si llamarle, si no. ¿Qué nos puedes recomendar tú? Y decir, mira, a lo mejor no es una receta perfecta, pero evita hacer esto, evita decir esto y trata de hacer esto, decir lo otro. Está bien difícil estar del otro lado también. Podemos pensar, ay, no solamente la está pasando mal a otra persona, pero cuando estás viendo a alguien que quiere sufrir y no sabes ni qué hacer, genera una impotencia y una frustración también muy grande. Yo creo que si no sabes qué decir o no tienes nada bueno que decir, no digas nada, ¿no? Okay. O sea, quédate callado. Solamente estate ahí y acompaña. Creo que lo mejor que podemos hacer para no regarla es, estoy aquí para lo que me necesites, ¿no? Si quieres hablar, aquí estoy. Si quieres que te escuche nada más, aquí estoy. O ayuda muy puntual, ¿no? Si yo sé que esta persona tiene que ir a hacer
X trámites o tiene que ir al súper o recoger a sus hijos, a lo mejor, oye, ¿sabes qué? Esta semana, si quieres, yo te echo la mano y yo voy y recojo a tus hijos a la escuela, ¿no? Te quito un poquito de ese peso, de esa carga, o esas actividades que ahorita no necesitas tú hacer. Pero sí evitar frases de no llores, ya lo vas a superar, a él no le gustaría que estuvieras triste, ya está en un lugar mejor. O sea, todas esas frases que creemos que nos van a ayudar o que van a aligerar ahí. Consolar. A consolar, lejos de ser un consuelo, y lo digo pero lo he vivido también, entonces quieres como asesinar a la persona, ¿sabes? Es como de, no me digas esto ahorita. Claro. O sea, no me importa si está en un lugar mejor o no. El chiste es que no está aquí conmigo y no me da consuelo que me digas eso. Entonces yo creo que sí estar ahí, que la persona sepa. También algo que creo que es muy importante para las personas que acompañan es que sí estén al inicio, pero que también se tomen el tiempo cuando ya pasó un mes de hablar por teléfono y oye, ¿cómo vas? Porque todo el mundo está los días de, ya sabes, de que pasa todo el evento y después la persona se queda sola y ya nadie le busca, justo porque sé qué le voy a decir o no quiero tocar la llaga o la herida. Sí, ¿no? Por miedo a no saber cómo va a reaccionar también la otra persona. Porque creo que muchas veces no estamos preparados para acompañar ciertas emociones, ¿no? Como que nos incomoda mucho cierto tipo de emociones negativas aparentemente. Entonces mejor nos aislamos o evitamos entrar en contacto con eso y que creo que pudiera ser una muy buena herramienta que aprendamos desde pequeños que pues no es perfecto solo el estar feliz. Estaba escuchando que incluso tanta dopamina te puede hacer quedarte mal, ¿no? O sea, como que te atonta un poco, pero un exceso de felicidad tampoco es como lo bueno, un exceso de tristeza tampoco, los excesos como que nunca nos van a traer algo bueno, pero pues muchas veces si aprendemos a quedarnos con estas emociones que parecen incómodas, que creo que es mucho lo que nos enseña el estar presentes, no quiero quitar la emoción, solo quiero vivirla, o sea, quiero sentirla, ver qué se siente sin juzgarla, y si aprendo a hacer eso, quizás en algún futuro pueda acompañar más cualquier proceso de cualquier persona. Yo coincido, cualquier extremo, desde lo que sea, te va a causar consecuencias. No podemos vivir en esos extremos. O sea, creo que el equilibrio en todo lo que queramos de emociones, de trabajo, incluso de estrés, tiene que estar como en, si tenemos una línea aquí, ¿no? Como aquí en medio y oscilar entre aquí, ¿no? Pero no irme hasta acá porque no la voy a librar, ¿no? En algún momento me va a pasar factura. Y en el tema de esto que dices que la gente no sabe o no puede lidiar con ciertas emociones, yo veo mucho que la gente que dice no llores o no estés triste, es justo no porque, no quiero que estés triste porque te amo tanto y no quiero que estés así, sino como es que me estás generando demasiada incomodidad, yo no sé qué hacer, no me estoy adaptando a esta dinámica en la que tú estás triste. Mejor ya, párale, deja de estarlo. No saben contenerte. Exacto, pero es un tema de esas personas. O sea, ellos son el problema, ¿no? Porque al final del día, yo te quiero quitar tu dolor, que es imposible que te lo pueda quitar, pero no para que lo compartamos, te lo quiero quitar para que se desaparezca y volvamos a la normalidad lo antes posible, porque yo no sé qué hacer con lo que yo estoy sintiendo por lo que tú estás sintiendo. Si, por ejemplo, hablando de ese tema, o sea, hubiera una persona que está en esa situación, ¿cómo le dices que evite hacer eso? Porque creo que a veces puede que no te des cuenta que está haciendo esa persona. Que vaya a terapia. No te creas. No, pues más bien eso, que sea consciente y que se dé cuenta de que lo que le está generando incomodidad no es la tristeza de esa persona, sino lo que está sintiendo él o ella, ¿no? Que visualice y que eche una mirada a su interior y que se dé cuenta que esa incomodidad también le puede echar a esa persona un poquito ahí como de aprendizaje, porque, o sea, que se autoexplore o reflexione, ¿por qué me está generando esto? ¿Qué me está recordando? ¿O por qué de alguna manera esta emoción me está causando que yo me ponga ahora peor que la otra persona? Pero es mucho de autoobservación, de autorreflexión, del conocimiento, y si partimos que el autoconocimiento es la base de todo y no nos conocemos, pues entonces hay que empezar por ahí, ¿no? Sí, está cañón. Yo siempre he pensado como cualquier pico de emoción que tengas, y no solo lo negativo, porque creo que muchas veces nada más volteamos a ver lo negativo como de lo negativo voy a aprender,
Y al contrario, creo que muchas veces de lo positivo es donde aprendes muchísimo más porque, a ver, ¿por qué te generó tanta felicidad esto? O sea, ¿qué conecta también contigo esa felicidad? ¿Por qué te hizo sentir tan orgulloso que te aplaudieran en tal evento? O sea, ¿qué está pasando dentro de ti, no? Entonces siento que está muy padre como, pues, romantizar todo, a mi punto de vista, como tratar de sacarle la enseñanza a cualquiera de las cositas. Y ya sea en el duelo, alrededor del duelo o en cualquier otro momento de tu vida, siempre voltear a verte y decir, o sea, ¿qué me está mostrando esto de mí? Porque ahí es donde creces completamente. Sí, y es esa parte en donde empiezas a conocerte y puedes ser esa versión auténtica para ti y para las otras personas, ¿no? Y entonces ya de alguna manera es como de, ya sé quién soy, ya sé qué me mueve, ya sé por qué el reconocimiento o ciertas situaciones que me pasan las siento tan intensas o tan a flor de piel, y entonces ya puedo yo de alguna u otra manera gestionarlo un poquito mejor. Pues si no tengo ni idea, entonces, Sí, ¿qué o hay cambias? emociones que, por ejemplo, no sé, estoy enojada, estoy súper enojada, pero si le escarbas tantito resulta que no estabas enojada, que estabas decepcionada, y son completamente distintas. Y tú trabajas el enojo cuando en realidad lo que tienes que trabajar es la decepción, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, yo creo que esto que tú hablas mucho de la conciencia tiene que ver con preguntas, ¿no? O sea, Sí. para yo poder llegar a un muy buen nivel de conciencia, tengo que hacerme preguntas, y muchas veces esas preguntas son muy incómodas, pero Claro. necesarias. Justo. Si alguien ahorita está atravesando un duelo en su vida de cualquier tipo, ¿con qué frase se puede quedar de esta conversación? ¿O qué enseñanza crees que le puede venir bien justo en este momento que le está pasando mal? Primero, que no estás solo o sola, ¿no? Creo que eso es muy importante. Siempre va a encontrar a alguien que la pueda acompañar. A lo mejor no es la persona más cercana, la mejor amiga o el esposo, a lo mejor es la vecina, a lo mejor es un terapeuta, a lo mejor es la amiga del gimnasio. La mascota. La mascota, claro, pero que no está solo o sola y que puede tener un lugar seguro para expresarse. Que no está mal lo que está sintiendo, que sí está horrible vivir un duelo, que no es como para, ay, ya no pasa nada, es parte de la vida, todos nos vamos a morir. Sí, todos nos vamos a morir, pero a mí esta muerte me está doliendo, y que está perfecto que me enoje, que esté triste o que esté sintiéndome fatal, porque perder a alguien es de las cosas más espantosas que uno vive en la vida, ¿no? Y de hecho creo, y me atrevería a decir, porque lo he leído con muchas personas que se dedican al tema de la tanatología, que aunque sepamos y podamos estar lo más preparados posibles y que es la única certeza que tenemos, aún así no estamos jamás listos para perder a alguien, y que el dolor que causa la pérdida nos transforma y nos desenfoca. Entonces, pues que también se tengan un poquito de paciencia, porque no es de un día para otro, no es como que, ay, ya pasaron 2 meses, ya voy a estar súper bien. No, yo creo que paciencia y compasión también, muy importante, autocompasión. Ok. En este podcast tenemos una tradición que es saber cuáles son los elementos o ingredientes del bienestar de las personas. Para ti, ¿cuáles son esos 3 elementos esenciales que el bienestar en general tendría que tener? Yo creo que sí, la compasión, autocompasión y compasión, tanto para ti como para la gente que está a tu alrededor. Creo que es muy importante que también seamos respetuosos con los duelos de otras personas, así como con el nuestro. El equilibrio de lo que hablamos, yo no concibo una vida en donde no hay un equilibrio, porque, o sea, no hay manera, de que puedas estar bien si no estás en ese equilibrio que te decía, que vas y vienes, o sea, con cierto rango, pero bueno, te vas hasta lo último, ¿no? Claro. Y yo creo que también autenticidad, porque entre más auténtico, fiel y leal te seas a ti mismo y a tu esencia, más puedes proyectar y más puedes vivir como con esta parte en la que no te sientas mal por lo que sientes, en la que sepas que lo que estás viviendo es parte de y está bien, y en la que también puedas acompañar a otros procesos. Entonces yo creo que esas 3 cosas en general, no exclusivamente con el tema de duelo, pero en general creo que esas 3 cosas nos pueden ayudar mucho a estar lo mejor posible. Perfecto.
Pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, de verdad. Gracias por tanta sabiduría. Y si estás escuchando esto y crees que le pueda servir a alguien más que esté a lo mejor atravesando un momento difícil, compártelo. Esto fue Imperfect Wellness.